Hola a todos, vengo con un nuevo video, continuando ya con esta serie de Arnold. Hemos visto ya iluminación básica, ya configuración de la IPR, hemos visto la configuración del render como tal. Estamos trabajando esta escena con estos Budas, donde la base solo tengo una luz arriba y nada más. Hoy vamos a continuar ya un poco más con el tema de iluminación. Les voy a mostrar un poco de la iluminación que nos brinda Arnold, y también un poco de materiales, solo como comenzando como a explorarlos. No vamos a entrar a los materiales de nodos, eso va a ser para el siguiente video. Entonces, antes de todo, invitarlos a suscribirse, a comentar, y darles gracias por el apoyo que he tenido, a la acogida a todos los videos que he hecho, tanto de Virrey como de Corona. Estaré subiendo posteriormente más y más videos de motores y trucos. En cuestión de trucos, voy a buscar el espacio para los miércoles subir un video muy corto de tips. Puede ser el manejo de un plugin, puede ser el manejo de una herramienta para hacer ya trabajos más puntuales. Como a mí personalmente me ha generado mucha duda a veces cosas muy puntuales de cinema que no es fácil de encontrar en internet. Entonces la idea es llegar a ustedes con estos tips, pequeños trucos, cosas que pueden ser muy sencillas, que mucha gente de pronto ya lo sabe, pero pues de pronto otros no y les va a servir mucho. También invitarlos a unirse al Telegram. Voy a dejar el link en la descripción para que se unan y entre todos podemos como despejar dudas. Entonces el tema de hoy, lo que les digo, iluminación y materiales. Entonces empecemos. Tengo acá la escena que teníamos en el video pasado. No le he hecho absolutamente nada. Entonces lo primero que vamos a ver hoy es iluminación. Entonces, para ver una iluminación en las herramientas de Arnold tenemos este bombillito, que es el tipo de iluminaciones que nos brinda Arnold. Hoy vamos a ver las más usadas, por decirlo así, las que más les va a servir, las que más podemos explorar. Generalmente para la mayoría de trabajos. Entonces, vamos a empezar con la segunda, que es luz de disco. Voy a apagar la luz que teníamos en la escena. Listo. Y esta luz de disco es lo mismo o la misma luz que ya teníamos, pero pues como su nombre dice, de disco. Eso nos genera otro tipo de acabado, digamos que es un poco más volumétrico, más circular, porque ya es como un tipo spot. Se abre un poco más la luz y nos da esos acabados, esos quiebres en los bordes de la luz tan cortantes como con los paneles de luz cuadrados. Entonces, digamos, acá tenemos esta luz y vamos a ver un poco de las configuraciones. Las configuraciones de las luces siempre se van a ver, principalmente la mayoría en el main, acá en la pestaña main, en donde vamos a poder configurar. Un momento, le voy a dar un poco menos de escala para que puedan ver lo que vamos a hacer. Entonces comencemos con el primer ítem que nos da acá, la primera opción, y es el tema del color de la luz. Acá estamos en color blanco, podemos variar el color de la luz como mejor la que querramos, ¿sí? Eh, Según lo que requieran también sus proyectos o escenas. En un momento voy a quitar lo que vimos el enable acá en el espiral, para que no nos genere tanto estos cuadros en el IPR. Entonces démosle así. Entonces, vamos con la intensidad. La intensidad es la intensidad como tal de la luz. Si vamos a subirla, podemos explotarla. Tenemos pues todo un sinfín de configuración de opciones para subir la luz y graduarla como mejor nos parezca. Yo creería que entre 10 para este render estaría bien. Igualmente podemos jugar con la exposición, digamos que no, acá no estamos alterando la luz como tal, sino cuánto absorbe la cámara la luz que hay, ¿sí? Entonces podemos subirle a 1 y es como haber variado la intensidad como tal, sin tener que variarla, ¿sí? Sabemos que esto afecta a la mayoría de la escena, ¿sí? No importa qué tipo de luz o cuántas luces estén usando.
Entonces lo voy a dejar en 0. Generalmente siempre la gradúo en intensidad. No toco exposición. La exposición la toco en cámara, que ya vamos a ver el ítem de la cámara. Entonces eso, utilicenla en la intensidad, así como yo, es lo que más les sugiero, para que no se les enloquezca así como mucho la escena, ¿sí? O gradúenla como mejor les parezca. El radio de la luz es exactamente eso mismo. Cuánto se amplía la sombra, cuánto se amplía esa luz, ¿sí? La general es la 50. Entonces lo vamos a dejar ahí. Los samples son muy importantes porque entre más samples tenga la luz, mejor calidad menor ruido va a tener las sombras, ¿sí? Va a demorar más, claro, pero menor ruido va a tener esta sombra. También lo vimos en el video pasado. Entre más, claramente también, entre más, pues más tardado va a ser el render final. Entonces les sugiero que no pasen de 3, depende del tamaño del render final. Entonces estoy tocando como los ítems más importantes. El shadow es eso mismo. Si la luz, queremos que la luz genere sombra, ¿sí? Como ves, lo quité, entonces no está generando ningún tipo de sombra. Lo que les recomiendo es que la tengan para una iluminación realista. Igualmente la densidad de la sombra la podemos trabajar acá. Vamos a bajar la densidad de la sombra, que sea un poco más clara, como ven acá. Pero pues yo les sugiero que mejor lo trabajen con intensidad de la luz, ¿sí? Para un sombreado un poco más realista. También podemos tocar el color de la sombra, podemos aclarar de manera un poco más manual, ¿sí? Yo lo voy a bajar en negro. Eso depende del tipo de proyecto que tengan. Esto es para las luces volumétricas. No vamos a trabajar solo luces volumétricas, eso lo vamos a ver más adelante, porque ya son un poco más atmosféricas. Entonces vamos a enfocarnos más que todo en esto. Y eso con el tema de main, ¿sí? Acá podemos mirar lo que les digo, color, la intensidad y cuántos samples, cuántos como les digo, trazados de sombra va a generar el render para que sea un poco más limpio y más realista. Entonces otro pestaña importante es en el detalle. Podemos jugar con la luz, la temperatura de la luz. Entonces acá, si ustedes activan esto, una vez le va a botar el default, que es 6500. Como les dije el video pasado, entre más se acerquen a 0, más roja, bueno, acá ya es negra, ya de tanta intensidad de rojo, pero más roja va a ser, ¿sí? Vemos que la media es como entre 5000 y 4500, digamos que ese es como el cambio entre la roja y la azul, ¿sí? Porque entre más alta sea luz, igualmente más azul va a ser. Entonces nos sirve un poco más como para la atmósfera de las escenas, ¿sí? Entonces lo voy a desactivar. Y vamos a ver el siguiente pestaña, que es excluir o incluir. Esto lo tiene casi todas las pestañas, por los que no sabían de la iluminación, sean motores de V-Ray, sea incluso el nativo de las luces de cinema. Y eso simplemente es que podemos, digamos, acá voy a hacer una esfera rápida. Podemos excluir de la iluminación a ciertos objetos que no queremos que esa iluminación afecte. Eso nos sirve mucho, digamos, para hacer un reflejo, por ejemplo. Entonces yo acá tengo esta esfera, acá como lo ven, y digamos, si no quiero que a esta esfera le afecte la luz que le puse, o sea, esta de cilindro, de disco, perdón, la podemos agregar acá donde dice excluir. Si la ponemos, como ven, ya no está recibiendo esa luz. Y también podemos jugar con el incluir. Entonces acá podemos hacer lo contrario. Todo lo demás se excluyó de la luz que está recibiendo, y eso incluyó, o sea, solamente ese objeto está recibiendo la luz, la sombra y todo lo que genera la luz hecha. Entonces acá lo voy a quitar y voy a ponerle en excluir para que todo reciba la luz. Entonces ese por el lado de este tipo de luz que es de disco. Generalmente los variantes de esto varía muy poco en las siguientes luces que les voy a mostrar. Entonces digamos que voy a suprimir esta, vamos a activar otra, la de Quad Light, que es la siguiente luz que les voy a mostrar. Como ven los acabados, si ven, la luz está casi en la misma posición que la que hice, pero los acabados acá son un poco más oscuros. Entonces digamos que esa es la diferencia entre el disco y la otra. Este es más cerrado la luz, la otra se amplía un poco más. Entonces, como ven en el main, las opciones son exactamente lo mismo y sirve exactamente para lo mismo. De pronto se anexa, digamos, el tamaño, porque ya como no necesitamos un radio
que es la apertura del disco. Acá ya estamos trabajando es por una altura y por un ancho y un alto, como un cuadrado como tal tiene que ser. También nos está botando opciones diferentes, que una resolución. Entonces, aparte de los samples, una resolución de luz. Podemos bajarle la resolución de luz y jugar entre la resolución y los samples para que el renderizado sea más rápido. ¿Sí? Si le bajamos mucho, la calidad de la sombra va a ser muy poca. Si le subimos, va a ser muy alta. Sin embargo, pues lo mismo va a generar que el render sea más demorado. Entonces, acá le va a dar un 1, que es el default, pero va a generar ese ruido abajo porque ya estamos trabajando con los samples. Esto es para la suavidad de la luz. ¿Sí? Si la subimos o la bajamos, vamos a ver que los negros se ven mucho más oscuros y acá un poco más suaves. Entonces podemos jugar con esto para ver que la luz sea un poco más fuerte, como que impacte más y genere un poco más de sombreado. Igual el Cast Shadow, lo mismo que les mostré en el anterior. Jugar con la densidad, podemos jugar con el color tal cual, y lo volumétrico lo vamos a dejar para otro video. Igualmente los detalles, podemos jugar con la temperatura de la luz tal cual les muestro. Entonces vamos a ir con la siguiente luz. Voy a borrar este y les voy a mostrar la siguiente luz, que sería vamos a Arnold y vamos a Mesh Light. Este trabaja mejor, pues con mi tarjeta gráfica trabaja mejor en la configuración de CPU. Voy a cambiar el CPU un momento. Y Mesh Light significa que podemos hacer que los objetos generen luz, ¿sí? Entonces si yo hago digamos, otra esfera y la escalo, vamos a ponerla acá adelante. Lo voy a escalar de tal manera que quede como un objeto que acompañe la escena, digamos. Podemos decir que es un sol o algo así, que es como la intención que vamos a trabajarle acá. Voy a subir un poquito los polígonos, y en el Mesh Light podemos arrastrar el objeto que queremos que genere luz a la esfera. Como ven, de una vez bota pues luz como tal el objeto, pero esa luz la está generando como tal el objeto. Entonces yo muevo este objeto, vamos a ver que nos está dando una iluminación bastante interesante. Puede ser una luz de relleno, por ejemplo, y nos da estos efectos como tan importantes, ¿sí? También podemos jugar con el tema de la fuerza de la luz, la intensidad y demás en el main. Entonces digamos que acá ya la configuración cambia, pero tiene el mismo principio. Entonces digamos en intensidad podemos jugar con la intensidad de esa luz que nos está dando, generando sombras muy fuertes, que también generaría pues renderizados bastante interesantes, ¿sí? Entonces, 5, digamos que como digo quiero que sea un sol, entonces démosle una luz un poco más cálida, puede ser acá, y todo será controlado del objeto. Incluso si queremos que esa luz sea visible, podemos jugar con que podemos darle que lo sea como tal. Entonces podemos hacer un tipo de bombilla, un tipo de sol como tal, que se vea que no solamente está generando luz, que se vea que es un sol como tal. ¿Sí? Acá podemos jugar con la intensidad de esa visibilidad. Como ven, sube, baja la intensidad de la iluminación. Igualmente la exposición de esa luz, como que está dándole como más blanco a ese tema. No estamos jugando con un bloom, que ya es otra cosa, ya para dar como un tipo neón, sino solamente con la intensidad de la luz que visiblemente está en la escena. Entonces eso es una luz bastante útil, sobre todo para hacer escenas de estudio, por ejemplo. Podemos poner 3 paneles, 4 paneles, que no se rellene la escena como tal. Entonces esa es la siguiente luz. Igualmente todos los parámetros que vienen de ahí para abajo ya los conocen, ya son los que les estoy diciendo de los otros tipos de luces. Igualmente el del detalle y en el proyecto. Entonces voy a borrar esta esfera y vamos a ir con la siguiente tipo de luz, que sería el point light, que es el mismo punto de luz que tenemos de cinema. Digamos que esto sí es solamente un punto que nos sirve mucho para rellenar espacios como tal. Digamos acá está súper alto,
Es que se nota que ya como que el punto de luz ya es un poco fuerte en Arno con respecto a las otras luces, no tenemos que subirle, sino al contrario bajarle a la intensidad. Y lo mismo configuraciones para todo lo demás. Entonces digamos, si tenemos que un panel acá, pero acá ya se ve muy oscuro con este un point light, podemos rellenar ese tipo de problemas que nos podría generar una sombra suave, ¿sí? Entonces ahí también lo mismo, la configuración es la misma. Vamos a jugar con el radio como tal del point. De una vez no se activa este como esfera que está demarcando un área en donde está actuando la luz. Si la abrimos mucho, ya como que la luz se expande tanto y ya tenemos un punto que, o sea, la intensidad de la luz que nos está dando acá está expandiendo del punto cero hasta el borde de la luz. Entonces ahí podemos jugar con esa atmósfera, depende pues lo que queramos visualizar en nuestro render. Sí, tal cual los samples, todas estas configuraciones son muy similares a lo que trabajamos. Entonces continuamos con la siguiente luz. Vamos a ir con una luz, bueno, lo que seguía es Quad Light, ya les expliqué. Vamos a ver con Sky Dome Light. La Sky Dome Light es muy parecida a lo que nos da una opción que ya es el Arnold Sky. Pero como ven, acá en las opciones, Arnold Sky nos da la opción, voy a apagar esto acá, de generar un cielo físico o un cielo físico o un cielo generado por un HDRI, que es más o menos lo que genera, o sea, es más parecido a lo que nos genera el Skydome, que con la ayuda de un HDRI nos da una iluminación general de la escena. ¿Sí? Acá nos da esta opción de activar un cielo físico en donde va a haber un sol, donde se está generando una sombra, como ven. Acá entonces, acá están dando una idea de lo que nos genera este Skydome, donde podemos jugar con cuánta intensidad de la sombra hay, cuánta turbidity, que es como la atmósfera de la luz, lo que genera el sol como tal, la intensidad, la elevación de este sol. Podemos acá experimentar ya un poco más de renderizado, pero ya tipo exterior, con este tipo de luz, y jugar un poco con la intensidad de la sombra, la altura de la sombra, el color, el tinte, qué color es el sol y demás opciones, ¿sí? Esto lo vamos a ampliar un poco porque esto no es como tal una luz, tenemos una opción de iluminación, pero no es como tal una luz generada por el Arnold Light. Entonces esto lo vamos a ampliar un poco más cuando veamos el tema de renderizado de exteriores. Entonces es para que vean la diferencia, lo que es el Physical Sky o el Sky como tal, que es muy parecido a lo que nos da o genera la luz. Entonces nos vamos a concentrar en la luz. Voy a borrar acá Arnold Sky. Nos vamos a concentrar en Arnold Sky Dome, que ese sí es un tipo de luz que nos está generando Arnold desde las opciones de Arnold Light. En donde no podemos jugar, también esa opción la tiene el Physical Sky o el Sky como tal, pero también acá es netamente para jugar con el tema de una luz que ilumine como un domo de luz que cubre toda la escena, ¿sí? Vamos a jugar con la luz, o sea, la luz viene de todo lado. Entonces, como ven, las sombras son bastante suaves porque por todo lado hay luz. Entonces vamos a ver que si alteramos esto, nos está iluminando toda la escena. Vamos a jugar con esta luz, tanto como con HDRIs, que ya les voy a mostrar. Vamos a jugar como una luz de relleno. Entonces podemos poner que esta luz sea muy, muy, muy suave. Y así mismo jugar con otro panel, con un panel de luz que acompañe para que las sombras como tal no sean negras negras o la ausencia de luz no sea totalmente oscuro, sino que haya un tipo de iluminación como tal. Entonces podemos jugar así o podemos jugar como les digo, o la mayoría de casos se usa y es jugar con un HDRI como tal. Entonces digamos yo acá tengo estos y esta luz, este archivo que cargue de una vez nos va a generar una iluminación atmosférica como tal en toda la escena. Podemos buscar HDRIs de estudio, un HDRI de noche, de día. Hay muchos. Para eso les recomiendo una página que se llama, de una vez les voy a mostrar, se llama HDRI Heaven, en donde podemos encontrar varios HDRIs, tanto de estudio como iluminación, incluso sus muestras, para que puedan descargar y ir probando. ¿Sí? Acá está catalogado
estas categorías. Entonces, digamos, si queremos una de estudio, entonces nos va a mostrar que los paneles a un lado, que no sé qué. Entonces, digamos que ahí nos podemos ahorrar de alguna manera la iluminación de paneles individuales en Cinema, porque ya pues está todo preconfigurado, ¿sí? Entonces acá si ustedes les dan en alguna opción, podemos bajarlo hasta en 8K o hasta en 16K. Obviamente eso va a repercutir en el renderizado, la demora del renderizado final de su escena. Entonces les recomiendo mucho esta página para que usen pues acá unos preestablecidos, y si no, pues en Google hay varias páginas donde hay, digamos que acá lo bueno es que está en muy buena calidad, entonces les puede funcionar. Entonces vamos de una vez a la escena. Entonces acá ya tenemos este HDI, esto es de un proyecto pues pasado que tenía, pero como ven la luz de noche, ¿sí? Es una luz nocturna, donde podemos jugar también con la intensidad, las opciones que ya tenemos, que siempre hemos tenido en todas las luces que nos da Cinema. Podemos jugar con la resolución como tal de ese HDRI, los samples y la densidad como tal. Estas opciones pues son las mismas que hemos visto en las anteriores luces que hemos visto. ¿Sí? Acá el detalle se puede como trabajar, pero anula, como ven, anula completamente la luz que nos está dando el HDRI. Entonces, si tienen luces de estudio para HDRI, entonces la mejor opción es usar un Skydome Light para sus proyectos. Entonces, digamos con la última luz, que es la luz de spot o spotlight. Esta luz es una luz focal que nos sirve, digamos, mucho para hacer, digamos, una bombilla tipo luz IS, que es como las que usamos cuando trabajamos lo de V-Ray, que es un cono de luz que proyecta una luz muy puntual sin tanto quiebre, aunque pues eso es configurable como tal a una escena, ¿sí? Entonces digamos acá la tenemos en la parte cenital, la tenemos cenitalmente, y nos da otro tipo de opciones. También nos da como la penumbra. Entonces ustedes vean, la penumbra es esa apertura, como ven ya no es tan dura la iluminación, la intensidad como en todas las opciones, y nos da otro tipo de luz muy interesante que cuando digamos ambientan un poco más en una pared o en de pronto una luz interior. Vamos a jugar a que son focos de luz que acompañan o que de una vez proyectan una luz puntual a un sitio determinado en la escena. ¿Sí? También tenemos estas opciones: jugar con el ángulo del cono, no jugar con la penumbra, que ya les mostré que es como la suavidad del mismo cono que nos está dando. Acá la apertura también de la luz. Esto en cuestión de luces. Entonces desde ahora les voy a mostrar un poco de materiales. Sin embargo voy a mostrar primero dos apartados también que tienen que ver mucho con la luz. Pero para eso voy a hacer un set de iluminación con 3 quad lights. Entonces voy a poner una arriba, una de esta manera, una acá arriba, escalar un poco. Voy a hacer otras dos, una lateral a la derecha, a la izquierda, perdón, y otra a la derecha. Entonces una acá y la otra acá diagonal. Le vamos a dar ciertos seteos, no voy a dejarlos como tan fuerte en la luz. Lo voy a dejar en 0.5 para mostrarles una cosa ahorita. Y les voy a dar unos nombres. Digamos, a este seteo le voy a poner una luz azul, puede ser en 6000, acá en el talle, en la temperatura. Y a este le voy a dar una luz como roja. Entonces va a quedar así. Le voy a alejar un poco de esto para que no genere esta sombra que está acá. Y listo. Entonces, como ven, ahí está la luz. Podría yo pues configurar la intensidad de la luz desde el main. Quería mostrarle una etiqueta que se usa en la cámara, que es para controlar también eso, como el ISO, todo lo que hemos visto, digamos, cuando usábamos la etiqueta en V-Ray de Physical Camera. Acá es lo mismo, pero para darnos. Esta etiqueta se encuentra acá en
en las etiquetas de Cinema 4D y derecho en la cámara que estemos usando, Arnold Parameters. Dentro de esta etiqueta nueva que nos pone, nos va a oscurecer la luz porque estamos usando el juego de seteo que tiene por defecto la cámara, que es este. Entonces, para controlar esa luz podemos jugar con el stop, la apertura del lente, el ISO y demás temas que pues ya hemos tocado en el canal, que digamos los conocedores de fotografía pues lo tienen un poco más claro. O podemos jugar con la exposición. Yo voy a jugar con la exposición. Después más adelante vamos a tocar un poco eso de exposición, de la exposición con respecto a la apertura del lente y demás. Pero vamos a jugar con la exposición. Vamos a jugar con la exposición número 1. Vamos a ver cómo se ve. Vamos hasta el 2. Entonces digamos una 2.5 creo que es más que suficiente para iluminar esta escena y que pues bien iluminada. Sí, la idea es que pues entre más alto sea la exposición, más luz va a recibir esta cámara proveniente de este quad-light. Entonces podemos controlar la luz tanto en esta etiqueta con la exposición o desde los Arnold Parameters en la intensidad de la luz como tal, de cada uno. Eso es por este lado de la etiqueta. Ahora también les voy a mostrar la segunda opción o segunda curiosidad que tiene este tipo de luces. Y es que en Arnold también podemos jugar con el Light Mix. Y para usar el Light Mix de Arnold se puede activar desde acá el post en Add. Acá la tenía activada. Entonces, para activar ese Light Mix le vamos acá a Add. Buscamos Light Mixer y lo activamos. Digamos que esto nos da la opción de controlar esa luz de manera ya manual. Ya después de que haga ese previo, ese renderizado, lo podemos controlar sin tener que pues, entrar a las configuraciones individuales de cada opción, sino que acá podemos de una manera manual ir viendo en tiempo real lo que va pasando con la luz. Para eso es mejor, les sugiero que nombren cada luz para que sepan de cuál estamos hablando. Entonces digamos, esta la podemos poner como blanca, esta le podemos poner luz amarilla y esta luz azul. Entonces ya teniendo esto podemos acá entrar en el apartado del Light Mixer. Podemos con esta controlar todo el esquema de luz como tal, pero lo que queremos es controlarla individualmente. Para abrir ese panel de control individual vamos al Light Manager y de una vez nos va a anexar las luces que tenemos en la escena. O sea, acá tenemos la amarilla, la azul y la blanca. Y desde acá podemos previsualizar, ocultar esto, la intensidad de esa luz. Digamos, si yo quiero subirle un poco a la amarilla, lo puedo subir acá directamente y de una vez nos aumenta acá la luz, igual en la azul. Desde acá podemos controlar eso manualmente. También nos da otros parámetros como por ejemplo la exposición como tal de la luz. O sea, podemos setearlo desde la intensidad o la exposición e incluso podemos controlar los samples para que lo que le comentaba, para que no genere ese ruido. Entonces desde acá podemos controlar la cantidad de samples que tiene la luz. También la temperatura, si tenemos este esquema de temperatura, entonces desde acá mismo podemos controlar este tipo de parámetros para llegar pues a lo más ideal para ustedes. Vamos a dejarle acá así, no tan azul. Vemos una escena así interesante. También podemos mutear o apagar ese tipo de luces con estos controles. Pues acá ya apagué la luz amarilla. O simplemente solo ver esa luz amarilla. Entonces con la S podemos solo ver lo que está generando esta luz, que es la primera, que es la amarilla. O con la M podemos apagarla y dejar las otras encendidas. ¿Sí? Entonces acá podemos controlar eso. Entonces es muy importante este panel para que no lo omitan y lo usen en sus proyectos. Entonces ahora sí, ya que tengo un set delimitado, vamos a la parte de materiales. Voy a tocar los materiales de manera muy básica, súper básica. Entonces no voy a entrar ni a Node Material ni al seteo así particular de cada material. Solo les vamos a mostrar los tipos de materiales que ya están configurados desde Arnold y los parámetros que nos da desde su aspecto más básico en la ventana de materiales.
Solo voy a trabajar el material de acá en crear, en Arnold, crear, este es el panel de materiales, crear Arnold, Surface y Standard Surface, que es el material que nos da por defecto. Digamos que desde acá podemos abrirnos a todos los materiales, las configuraciones de materiales como tal de Arnold. Entonces nos va a regalar este material ya seteado, donde si lo abrimos nos va a dar estas opciones, que son este es el panel de control de materiales de Arnold, de la forma más básica, más visualmente básica, más familiarizado a lo que uno configura en Cinema antes de que el momento incluyera en el sistema de nodos, es este. Entonces por defecto va a estar en default acá en materiales en main. Este es el tipo de materiales que nos va a brindar Arnold, que ya están configurados en Arnold. Entonces por defecto va a estar en plástico y nos va a generar, va a aplicar un material que va a ser brillante, ¿sí? Que va a ser que va a tener una reflectancia y nos va a simular, como dice la etiqueta, un material plástico, ¿sí? Entonces este material plástico se pueden setear de diferente manera. Todos los aspectos de estos materiales que están prediseñados se basan en estas etiquetas, en estas configuraciones. Entonces, si vamos al plástico como tal, en la base vamos a encontrar el control difuso de los colores y los parámetros que nos da este material. Entonces, en el weight vamos a ver la intensidad de ese material desde 0 a 1, ¿sí? Entonces, si miramos al color, podemos ir a un color, puede ser un amarillo. Vamos a ver que si tengo el 1 va a obtener el color full, o sea, al 100%, y si lo quitamos va a tener una ausencia de color y va a botar un negro, ¿sí? Entonces desde acá podemos controlar esta intensidad de este mismo color que vamos a configurar. Entonces, como ven, nos está dando este resultado. Voy a ver esto un poco más para que lo vean mejor. Desde acá podemos controlar, digamos, qué tanto metalizado va a tener ese material. Entonces tenemos esta configuración que si la ponemos al 100%, o sea al número 1, nos va a brindar este seteo que es más metalizado, y de una vez nos va a activar la opción de metales que podemos encontrar tanto acá, y nos va a dar una preconfiguración de Arnold donde están este tipo de materiales, ¿sí? O lo podemos activar desde acá donde dice plástico, podemos ir al apartado de metal. Entonces ahí de una vez nos va a dar este tipo de configuraciones donde todo está seteado para hacer un metal. Entonces ya lo vamos a previsualizar cuando entremos a metales, digamos en plástico. Voy a dejar el metal desde abajo para que sigamos viendo un plástico como tal. Y vamos a ir a la pestaña de especular. En especular tenemos cuánto brillo tiene este metal, cuánta reflectancia. Entonces si vamos al 1 va a tener este tipo de reflexiones, y si lo apagamos pues va a ser un material totalmente mate, ¿sí? Entonces lo voy a poner en 1, y también puedo controlar el color de esa reflectancia. Digamos, quiero que el reflejo sea azul, por ejemplo. De una vez los tonos del reflejo van a tornar del color de la reflectancia. Lo hago por ahora. Y en el roundness podemos controlar la dureza de ese reflejo. Si vamos a 0, vamos a ver que el reflejo se vuelve un poco más pronunciado y más cerrado. No hay un tipo de difusión ni de barrido como tal. Pero si nos vamos, digamos, a 0.8, vamos a ver que ese reflejo está presente, pero se va casi llegando al mate, ¿sí? Casi como apagando la intensidad del weight. Y así gradualmente podemos configurarlo desde acá. Digamos que lo bajé a 0.5 y se va a ver un poco más. Acá hacemos un tipo de reflejo. Si vamos a un 0.3 lo vamos a ver, pero un poco más tirando a lo fijo, a lo intenso. Entonces desde acá podemos controlar ese tipo de reflejo, porque no siempre los materiales plásticos tienen ese reflejo full de reflejo intenso, porque no todos son vidrio, por ejemplo. Entonces acá podemos controlar eso. Entonces lo bajar en 0.2
En el layer podemos jugar con el tipo de reflejo. Si lo muevo, vamos a ver que hay un reflejo más intenso tirando un poco a lo que es el metalizado sin necesariamente ser un metalizado. O sea, no entra la categoría de metal, no se nos activa las opciones de metal. Desde acá podemos controlar esa intensidad y ese juego de reflexiones, ¿sí? Y controlarlo también si lo activamos con la rotación de ese mismo reflejo, que tanto está reflejando y que va a reflejar, nos va a rotar un poco las reflexiones de esa iluminación. Entonces, eso por el tema de especular. Vamos a transmisión. En la transmisión podemos ver si queremos volver esto un poco transparente, ¿sí? Acá es como para hacer un poco más tema vidrio. Entonces, si yo lo activo 100%, nos va a convertir esto en un cristal reflectante. Y acá podemos jugar con ese tipo de transparencias. Entonces, podemos acá mirar eso. Y también jugar con los skaters. No voy a entrar en eso, eso es un tema bastante amplio. Pero desde acá podemos trabajar con esta reflectancia, incluso con el color del cristal que nos está brindando. Si vamos acá un azul, vamos a ver que va a ser un cristal azulado con acabados naranjas de la base del difuso. Entonces nos va a dar estos resultados interesantes. Entonces voy a apagar esto, si queremos que sea un plástico. Estos dos los voy a explicar en otro video. Vamos a de pronto a la misión, que es un tema un poco más sencillo. Y esto trata de la cantidad de luz que proyecta este objeto. Si vamos al full, este objeto nos va a volver básicamente un emisor de luz y nos va a pronunciar ese tipo de luces a los lados del Buda, de los Budas de los lados. Entonces, si lo vamos a explotar acá, entonces nos va a dar que acá vemos que este objeto iluminado nos va a dar toda esta luz, ¿sí? Es una forma de controlarlo, es una otra manera de controlarlo parecido al mesh light. Sin embargo, el mesh light se configura una luz como tal, entonces se controla siempre con los términos de luz, ¿sí? Con los parámetros de luz. Acá solo podemos controlar con este control que nos va a dar de 0 a 1 y con el color de la luz que nos va a dar. No podemos controlar más, no podemos mirar, digamos, apagarlo, que se vuelva invisible la luz, todo eso no se puede hacer. Entonces ahí lo voy a apagar y vamos a ir a otro material. Entonces para eso voy a copiar este plástico y lo vamos a aplicar a otro Buda. Voy a cerrar esto, lo aplicamos el de acá atrás y acá vamos a ver el segundo, que es el tercero, bueno, el segundo en cuestión de orden después del plástico. El custom es como configurarlo desde cero, nos va a dar un color mate y ustedes pueden volverlo metal, volverlo plástico, volverlo un vidrio, dependiendo de su conocimiento y configuraciones. Entonces vamos a ir al metal. Como les digo, el metal lo podemos activar en términos desde el mismo plástico, activando que el metal es al 100%, incluso acá desactivándolo nos vuelve un plástico. Pero acá en metal hay unos preseteos que nos va a dar un metal ya prefabricados acá en metal preset, como aluminio. Vamos a ver cómo cambia, vamos a ver oro, por ejemplo, convertido en oro. Digamos, ese sistema de metales prefabricados de Arnos son bastante interesantes, bastante fieles a lo que es, pues, la realidad del material. Entonces sería bueno que pues los prueben y miren pues cómo va dando resultado. Digamos, estos metales también los podemos fusionar, o digamos, jugar con el roughness para que no sean como tan intensos. Como ven acá, la reflexión es casi al 100%, pues está en 0.2. Podemos hacer lo que sea un poco más arrugado y que no tenga esa reflectancia como si fuera un espejo casi. Digamos, acá ya jugando con esto podemos hacer un metal como más rugoso, como más plano, ¿sí? Incluso podemos jugar con el color de esa reflexión y demás parámetros que son muy parecidos a lo que hemos visto con los materiales, con el material plástico. Entonces de acá podemos setear eso, con el roughness, el color del metal, también podemos jugar con eso. De una vez nos desactiva lo que es transmisión, porque pues no hay metales translúcidos, pero nos activa, nos da otras opciones en diferentes aspectos. Digamos, el code lo deja pronunciar. El code es como otra subcapa de reflexión
que nos da, digamos, si vemos que todo esto al 100% en el especular no es suficiente para reflejar, pues con el cobre lo podemos subir casi al 200% y nos puede dar una capa más de reflejo encima de esa capa de reflejo que nos da especular. También sirve o funciona con materiales plásticos. Lo voy a dejar apagado y vamos a ir a otro material, aplicar esto, y este lo voy a poner a este Buda de acá atrás. Este material, vamos a poner la cámara por allá, y este Buda para que sea mejor. Este material lo voy a setear con el siguiente material, que es el glass, y el glass es precisamente el tema de cristales. Por defecto va a estar en blanco, o sea, transparentemente blanco, así, pero acá desde acá podemos setear este tipo de cosas. Acá tenemos el cristal, ese es el que nos viene por default cuando activamos la etiqueta glass sin mover ningún parámetro, pero desde el mismo glass podemos jugar con el color del cristal. ¿Sí? De una vez nos desactiva base porque pues difuso no es, no tiene que ser translúcido, entrando a la etiqueta glass, ¿sí? Entonces desde acá vamos a mirar la intensidad de esos reflejos, el roughness de esos reflejos también, hacer que estos reflejos sean un poco más rugosos, no tan pronunciados, y todas las configuraciones del especular que ya les comenté en el plástico. Lo interesante acá es el de la etiqueta de transmisión y el IOR. El IOR es muy importante porque entre más IOR haya, hay más como les distorsión de reflejos, ¿sí? Entonces si yo voy a un 1.1 vamos a ver que el material es casi transparente, ¿sí? O sea, solamente se va a ver como el borde de la silueta, pero básicamente es transparente. Entonces yo lo coloco acá delante de este, vamos a ver que en el render básicamente se ve totalmente lo que hay atrás, ¿sí? O sea, no va a haber un tipo de distorsión entre la reflejante. Entonces esto es muy importante, digamos, para hacer un vidrio y no un cristal tipo botella, por ejemplo, que nos da una distorsión. Acá lo vemos y si vemos los acabados son bastante fieles. La distorsión está hecha por el tema de que el objeto tiene su malla, tiene unas deformidades, pero en sí podemos ver casi que todo lo que nos refleja el Buda como tal adelante del otro Buda de atrás. Entonces si digamos eso fuera un plano, le ponemos eso, vamos a ver casi que lo mismo como si fuera un vidrio, una ventana. ¿Sí? Si vamos a un tema de incrementar esto, vamos a 2, ahí sí totalmente se nos va a deformar ese tipo de reflexiones. Entonces nos va a dar acá una translucidad, una vez uno acá, el otro nos va a dar acá los bordes, otro por acá. Entonces desde ahí podemos controlar ese tipo. Entonces si queremos hacer un cristal que distorsione mucho la translucidad, pues vamos del 1.5 a donde necesiten. Y si no, si es un vidrio, les recomiendo que sea 1.1, ya que 1 pues es como que no hay nada, ¿sí? O sea, es totalmente transparente, casi que inexistente. Entonces desde 1.1 se vuelve un cristal como creíble, por decirlo así. Perdón. En el IOR acá de el especular. Entonces desde acá podemos controlar eso. ¿Sí? Bueno, entonces lo voy a dejar en 1.5 y lo voy a enviar atrás. Acá. Listo. Acá. Lo voy a dejar acá atrás y vamos a ver que también podemos controlar el color de esa transmisión. Entonces, digamos, lo podemos poner este fucsia, entonces acá hay una nos bota el cristal totalmente fucsia, podemos jugar con ese diferente tono. Y también podemos jugar con los skaters, que como les digo los voy a mostrar más adelante. Entonces con esto podemos hacer pues un cristal bastante creíble, incluso líquidos y demás cosas. Vamos a ir a otro material solamente para nombrarlos, porque estos son como los tres principales por el momento, y es el material de skin, que es un material más como para hacer WWs o un wrap en temas de pieles. Hay diferentes configuraciones para pieles, no tengo un humano acá para mostrarles. Y el tin, que es como un material
un poco volumétrico, nos da como otra capa de color encima del color mate, o sea, como una segunda subbase del difuso. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a ver estos tres como los más usados y más adelante pues vamos también a ver los materiales de nodos. Entonces este pues es el resultado de hoy. Entonces espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo hoy con el tema de estos materiales y las luces de una manera básica, no profundizando tanto. Y pues los invito también para que se suscriban, compartan, comenten si tienen algún tipo de dudas o demás cosas, o incluso están súper perdidos en este tema, en Virrey y en Corona, lo que hemos visto, pues invitarlos también al Telegram para que desde ahí pues entre todos podamos contestarnos. Yo siempre contesto por ese medio. Y nada, espero que les haya gustado y hasta el próximo video.